La grabación. Ok, ¿les apareció el mensaje de la grabación, licenciada Pérez? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por corroborar. Buenas noches, bienvenidos al foro de la semana 7. Como ven, es un foro muy interesante. Quienes han tenido la oportunidad de darle lectura al documento base de este foro, creo que ahora entenderán, ¿verdad?, el por qué yo hice lo que hice el día sábado. Desde el principio al fin, ahora pueden entender que yo me basé. Todas mis actuaciones, todo lo que dije, todo lo que actué estaba basado en un estándar internacional. En algo que ya a nivel universal se ha establecido cómo debe de ser la atención a un niño y a un adolescente cuando llegue a algún tipo de institución, algún tipo de autoridad o funcionario. Entonces, de eso se trata esta noche. Decirles, ¿verdad?, que este último periodo que vamos a compartir, sus actividades evaluadas se basan en foros, la mayor parte de ellas, y una actividad final que, como les comenté el día sábado, se trata de una audiencia de opinión. ¿Cómo van a participar tantos en una audiencia de opinión? Pues eso me lo van a dejar a mí. Hay una metodología creada para ello, para que todos puedan generar competencias de cómo recibirle la opinión a un niño o un adolescente. ¿Qué es importante? Sí, definitivamente sí. Ya ven, los estándares internacionales nos lo exigen, nos lo obligan a que lo realicemos de esa forma. Porque ya vamos a ver el día sábado de una forma minuciosa toda la estructura de la LEPINA, y la LEPINA no nos lo dice. Solo nos exige que recibamos el derecho de opinión y sanciona con nulidad si no recibimos esa opinión en cualquier tipo de proceso. No solo en niñez y adolescencia, sino que en cualquier tipo de proceso que vaya a afectar la situación jurídica de un niño o adolescente, la castiga, la sanciona con la nulidad del proceso. De ahí la importancia de conocer esos estándares internacionales, porque no solo vamos a darle la oportunidad, sino que a cumplir el debido proceso para recibir esa opinión de la niñez y la adolescencia. Son técnicas, ¿verdad? El sábado yo les mostré algunas técnicas de cómo recibir, cómo explicar, pero ahora vamos a ver a profundidad cómo recibir esa opinión de la niñez y la adolescencia. Este foro y la mayor parte de los foros en esta semana equivalen al 6%. Ojo, si no me equivoco, hacen el 60%, creo, no me recuerdo ahorita, pero son el mayor puntaje son los foros y su audiencia de opinión. La audiencia de opinión, la siguiente semana vamos a empezar a organizarnos. Es un trabajo de grupo, de equipo. Sé que ustedes es un grupo fantástico. Por mí, aparto que tienen 10, ¿verdad? De ustedes depende, pero sí, ¿verdad? A trabajar en grupo. Van a ser grupos, cada uno con su rol, pero en sí el trabajo es grupal. Se entiende que es un solo grupo para que sacar adelante esa opinión. El objetivo de este foro es analizar a profundidad la observación general número 12. Es nuestra herramienta base. Este estándar internacional, ya sabemos nosotros de dónde viene, quién la hizo, quién la emitió, qué es lo que dice, y esta noche la vamos a analizar a profundidad para el debido cumplimiento de requisitos, es decir, para cumplir cada uno de los pasos. Sí, así como ustedes ya han podido observar, recibir la opinión de un niño y adolescente lleva pasos que cumplir. No es solo decirle qué tal estás, qué tal te sentís, tratarlo de vos, no, nada de eso. Es una serie de pasos que se deben de cumplir en un debido proceso que si no se realiza, acarrea nulidad. Las indicaciones por acá también se las había compartido. Vamos a intentar que sean 2 minutos cada participación y otorgar. Ahora no hay preguntas. Pueden ver, yo no los interrogo. Ahora es un análisis jurídico de esa observación que ustedes tienen que realizar, pero enfocado a las medidas, a esos pasos que yo les estoy comentando, cómo recibir la opinión. Partan, recuerden de lo que yo hice con el adolescente William el sábado pasado, el sábado en el desarrollo de la clase. Partan de eso. ¿Qué fue lo que yo hice? Ahí partan su análisis jurídico. Y los criterios de evaluación es que sea un análisis original.
Si bien escuchan de un compañero, no repetir lo mismo, intentemos dar nuestros propios criterios e ir pensando, ¿verdad? De los roles que pueden desempeñar en esa audiencia de opinión que vamos a realizar al final, ¿cómo lo harían? Ya les mostré yo, ¿verdad? Lo que yo me desempeño a diario, ¿cómo lo hago? Y eso que es una parte mínima que yo les mostré. Ahora imagínense como jueza, como defensora pública adscrita o como defensor público adscrito, como representante legal, incluso como papá, como mamá de ese niño o adolescente. Así que les doy la palabra. No sé quién quiere iniciar, quién quiere romper el hielo. Muy bien, tenemos al licenciado Taura, licenciada Cibrián y licenciada Guevara. Antes que nada, antes que nos acabe el tiempo, espero que todos hayan podido ver sus notas, felicitarles, reconocerles el esfuerzo, invitarlos, ¿verdad? A seguir en esa mejora, en esa integralidad que la universidad nos llama, ¿verdad? En este contexto de la maestría, aprovechar cada momento de este aprendizaje que yo les aseguro que les va a servir en esta materia, en otra materia, pero sobre todo en su profesión. Y niñez y adolescencia tiene algo muy especial. Ojo, y no es romanticismo. Les sirve hasta para su vida personal. Así que adelante, licenciado Taure. Gracias, maestra. Muy buenas noches a usted y a mis compañeros y compañeras. En esta ocasión, pues quisiera hacer mi participación en cuanto a este foro. Mi aporte es, pues, en materia de familia, el artículo 7, literal J de la Ley Procesal de Familia, establece como una de las obligaciones del juez escuchar a los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, con el nacimiento de la ley Lepina, pues esta base legal la encontramos en el artículo 94 de Lepina, que es el artículo que se ocupa, ¿verdad?, en materia de familia para poder dar cumplimiento estricto a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 12, como es escuchar la opinión del niño, niña o adolescente en todo proceso, ya sea judicial o administrativo, que tenga que ver con sus derechos. Importante es hacer notar que a pesar que este derecho está regulado en la Lepina, está regulado como una obligación para los jueces en materia de familia, no existe un parámetro específico o no existe una directriz de cómo el juez va a hacer esta escucha de los niños y niñas, ¿verdad? Sí creo yo que existe alguna especie de reglamento o un instructivo, mejor dicho, pero para las cámaras GESEL, que es en donde se extrae, ¿verdad?, para ver si el niño o niña puede ser ya sea como testigo o pues si es víctima de algún hecho delictivo, ¿verdad?, o de alguna vulneración de sus derechos. Entonces, importante recalcar que a pesar que El Salvador tiene dentro de su legislación este derecho y que debe ser cumplido, y no lo dudo que empieza a ser cumplido, pues hace falta que se determine específicamente cómo es que el juez y las autoridades administrativas o judiciales van a realizar la escucha del niño o niña o adolescente. Y por ello es de gran importancia la observación general número 12, que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, porque en ella aborda la temática desde diferentes ópticas, tanto la administrativa, que es quizás en la que más se desenvuelven los niños y niñas o adolescentes, ¿verdad? Como puede ser el ámbito escolar, el ámbito de su comunidad, ¿verdad? Cómo ellos tienen que ser escuchados, ¿verdad? O incluso en ámbitos como el judicial, cuando ellos son víctimas de algún delito o de alguna situación que ponga en riesgo sus derechos. Hasta aquí mi intervención, maestra. Muy bien, muchas gracias, licenciado Taura. Interesante, ¿verdad? Como parte del licenciado Taura con este foro, muy bien lo ha establecido. La Lepina no me dice a mí, por ejemplo, en mi cargo de secretaria de actuaciones, cómo debo de actuar, qué técnicas debo de emplear. Sí, allá en la observación general número 12, yo ya encuentro las medidas que yo debo de cumplir, aquellos estándares que yo debo de cumplir, por ejemplo, en mi cargo, en el cargo de jueza, en el cargo de defensor público adscrito, en el cargo de representante legal. Muchas gracias, licenciado Taura. Adelante, licenciada Guevara. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Realmente la observación número 12 está muy interesante, aporta mucha información importante para la escucha de los niños, niñas y adolescentes.
Me llamó bastante la atención el análisis y los pasos que da en relación a las medidas para garantizar el derecho de opinión. Y el primer paso, decía la observación, que es la preparación. El responsable de adoptar decisiones debe preparar debidamente al niño antes que éste sea escuchado, decía, explicándole cómo, cuándo y dónde se le escuchará y quiénes serán los participantes, y tiene que tener en cuenta las opiniones del niño. La segunda medida era la audiencia. Decía que el contexto en que el niño ejerza su derecho a ser escuchado tiene que ser propicio e inspirar confianza, como usted lo hizo en la clase del sábado, de modo que el niño pueda estar seguro de que el adulto responsable de la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo que el niño haya decidido comunicar. La tercera medida se refiere a la evaluación de la capacidad del niño. Las opiniones del niño deben tenerse debidamente en cuenta siempre que un análisis como caso por caso indique que el niño es capaz de formarse un juicio propio. Por ello debe establecerse buenas prácticas para evaluar la capacidad del niño. La cuarta medida se refería en cuanto a la información sobre la consideración otorgada a la opinión del niño. Decía comunicación de los resultados al niño, como comunicarle los resultados al niño, ¿verdad? Dado que el niño tiene derecho a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta. El encargado de adoptar decisiones debe informar al niño del resultado del proceso y explicar cómo se tuvieron en consideración sus opiniones. La comunicación de los resultados al niño es una garantía de que las opiniones del niño no se escuchan solamente como mera formalidad, sino que se toma en serio. Y se les da esa importancia que tiene, esa opinión que el niño da. Y la última medida, que era las quejas, vías de recurso y desagravio, decía, es necesario disponer de legislaciones para ofrecer a los niños procedimientos de denuncias y vías de recursos cuando su derecho a ser escuchados y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones sea pasado por alto o violado. Si el derecho del niño a ser escuchado se vulnera en relación con un procedimiento, ya sea judicial o administrativo, el niño debe tener acceso a procedimientos como, por ejemplo, la apelación a denuncias que ofrezcan vías de recursos para las violaciones que se le han cometido a los niños, niñas y adolescentes. Solamente, maestra. Muy bien, muchas gracias, licenciada Guevara. Ahí tenemos las medidas, ¿verdad? La licenciada ya las desarrolló. Si no podemos, vemos que el niño es muy pequeño aún, es tan agradable ver, yo que estoy de primera mano y veo a juezas de niñez y adolescencia actuar, también he tenido la oportunidad de ver al juez de niñez y adolescencia de la ciudad de San Miguel, cómo reciben las opiniones, pero evalúan tan rápido, ingresan al niño, es muy pequeño, ¿no? Pero ya ellos tienen las habilidades necesarias. Pero nosotros, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar aún esas competencias, cómo determinar que el niño esté en la capacidad o no. Un niño, obviamente, de 4 años va a ser muy difícil que nosotros podamos entablar esa plática, esa conversación, pero podemos verificar las condiciones en que se encuentra, incluso a través de una videollamada. ¿Cómo es el trato que se le da al niño? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo ese desarrollo evolutivo que se está produciendo en él se está dando con sus familiares? Imagínense un acta que se levante, porque se levantan actas de recepción de opiniones de los niños, de las audiencias de opiniones, se levantan actas, y que esa acta diga, ok, en la ciudad de San Salvador, en el juzgado especializado de la niñez y adolescencia, a las tantas horas se recibió la opinión del adolescente tal. Ya cumplí, no me van a anular el proceso. No, está anulado. Ahí no sirve esa recepción de opinión o esa verificación de condiciones. No cumple con los estándares internacionales y las medidas que ha establecido licenciada Guevara. Muchas gracias, licenciada. Adelante, licenciada Arias. Buenas noches. Yo quiero, bueno, ya que la licenciada Guevara mencionó las 5 medidas, ¿verdad?, para garantizar la opinión de los niños,
yo quiero traer, a mí me llamó bastante la atención el video que usted alojó en la plataforma, en cómo ahí habla la adolescente Cristina y ahí especifica, o sea, establece todas las violaciones que suceden en cuanto a estas medidas. La niña decía, ¿de qué me sirve dar mi opinión si no la toman en cuenta? ¿Verdad? Que por el hecho de ser adolescente, aunque ella dé su opinión, no la consideraban, cómo se le estaban violentando los derechos, cómo hablaba ella y se expresaba de cómo le producía ansiedad el hecho de tener cerca a la mamá y que no era solo por el simple hecho de tenerla cerca, sino que era por temor, por todas las vulneraciones que ella había sufrido, ¿verdad? Cómo en la realidad o en la práctica sí se supone que se tome en cuenta la opinión del niño, ¿verdad? Pero realmente no estamos cumpliendo con las medidas que el comité establece. A mí también me gustaba mucho cuando le hace la advertencia a los estados partes que les dice que no especifiquen una edad para tomar en cuenta la opinión del niño, porque ahí es lo que usted mencionaba y que decía que hay formas no verbales en las que a los niños se puede tomar la opinión, ¿verdad? Tanto con dibujos, con pinturas, hay diferentes maneras de expresarse y cómo los niños no son escuchados, ¿verdad? Está súper bonito el material porque para mí es nuevo todo esta información y cómo se tiene que ir desarrollando cada una de estas medidas que al final de cuentas se escucha bonito, pero en la práctica realmente se cumple o no se cumple, ¿verdad? Entonces, hasta ahí mi intervención. Muy bien, muchas gracias, licenciada Arias. Qué bien que pudo ver el video de Cristina. Es un video que a mí me gusta, ¿verdad? Porque Cristina dice algo muy interesante. Está decidiendo sobre algo que para ella está cambiando su vida, un juez que ni siquiera la conoce. Esa es la frase célebre de Cristina. Un juez que ni siquiera me conoce. ¿Qué denota esas palabras de Cristina? Que el juez ni siquiera se tomó el tiempo de llamarla por su nombre como Cristina. Eso es lo que denota esas palabras, esa frase de Cristina tan célebre. También denota que no le interesó al juez, únicamente fue el proceso el que le interesó a los intereses de las demás partes, pero el de Cristina, no. El de salir del lío, solamente eso le interesó al juez. Así que qué bien que vio ese video, licenciada Arias, y sí, podemos advertir de ciertas conductas, de ciertas actitudes de los niños y de los adolescentes, también de sus padres, por ejemplo, apegos seguros, apegos inseguros, influencias, injerencias en la opinión de los niños. Muchas gracias, licenciada Arias. Adelante, licenciada María Magdalena. Gracias, maestra. Primero quizás comenzar diciendo que para la escucha, para el derecho de la opinión del niño es importante que la persona que vaya a recibir como acto previo, como fase previa, que esté sensibilizada del trato que le vaya a dar al niño como un primer parámetro. El segundo es de valorar el entorno, que no vaya a ser un lugar oscuro o algo que al niño le dé temor, es decir, que la persona, empleado, juez, el psicólogo, debe de tratar en todo momento al niño, a la niña, al adolescente con respeto, utilizar un lenguaje apropiado. Seguidamente es importante hacerle ver que conforme al artículo 51, letra K, de la LEPINA establece pues que el interés superior del niño, niña, adolescente, es para garantizarle, y esto lo puede rendir tanto en una institución administrativa como puede ser Procuraduría, CONNA, y además lo puede hacer en una institución como los juzgados vía judicial. En ese sentido, pues el acta que el juez vaya a levantar o el empleado debe de ir acompañado en el artículo 12 de la LEPINA 51, letra K, y además hacerle relación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Teniendo esos parámetros junto con el artículo 94 de la LEPINA, el derecho de opinar y ser oído,
ya el niño se le ha explicado el por qué se le ha citado o el por qué se le está platicando. En ese sentido, como lo decía una de las compañeras, es importante en las 5 medidas poderlas explicar de una forma interactiva y sencilla. ¿Por qué de esto? Saberle informar el derecho de opinión al niño, como la primera fase. La segunda dice utilizar una escucha activa. Tercera fase, evaluar la capacidad del niño. Esto es, si el niño tiene 3 añitos, pero si puede hablar, se le tiene que utilizar las palabras más sencillas para poder mantener una comunicación con él. Asimismo, en la cuarta fase, la información sobre la consideración otorgada a la opinión, debe de haber una comunicación que garantice plenamente los derechos del niño. En la quinta fase dice hacerle ver que lo que el niño exprese va a ser tan valioso para el proceso y que además si hubiera una afectación para él, tiene la facultad de que cualquier derecho vulnerado, él puede interponer o ella puede un recurso sencillo a fin de garantizar el debido proceso. En ese sentido, pues, muy bien, licenciada, la tengo que interrumpir, pero muy le bien, agradezco gracias. mucho. No, al contrario, le agradezco a usted, licenciada. Solo una pregunta, licenciada María Magdalena, porque es tan interesante cómo usted inició su aporte. ¿Cómo se denomina el artículo 51, licenciada, de la LEPINA? Garantía del derecho de opinión. Muy bien. Entonces, como pueden ver, se trata de una garantía, ¿verdad? El derecho de opinión tiene esa doble cara, ¿verdad? Es un derecho, también es una garantía procesal. El proceso es nulo, les repito, si no se cumplen todas las medidas, todas las fases para realizar ese derecho de opinión. Yo he visto a jueces de niñez, por lo menos a mi jefa, he visto yo con la figura de juez que pueden tener ellos, en el suelo recibiendo la opinión de un niño y un adolescente con juguetes. Yo la he visto y la veo a diario realizando eso. Criticable, cualquiera puede criticar eso, cualquiera puede dar razones, puede dar justificaciones del por qué un juez no puede hacer eso. Pero solo quien trabaja en niñez y adolescencia o que tiene la obligación de atender a la niñez y adolescencia se da cuenta que esas críticas de lo que nos pueden servir es para construir y buscar más esa protección integral de la niñez y adolescencia y darnos cuenta que no son entendidos aún los niños y adolescentes y son vistos como objetos. El tirarse al piso a jugar con un niño para poder recibir su opinión es romperle ese contexto que viene, esas injerencias que trae aquí la voz de su mamá, trae aquí la voz de su papá, trae la voz de sus maestros que le están diciendo portate de esta forma, portate de esta otra forma en la audiencia, se va a enojar tu papá contigo, se va a enojar tu mamá contigo. Es una forma de romper ese contexto y ser entendible para ellos, lo que yo tanto les he dicho. Muchas gracias, licenciada María Magdalena. Adelante, licenciado Arévalo. Gracias, maestra. Bien, en base al principio de corresponsabilidad que tenemos en relación a la niñez, yo quisiera iniciarme poniendo en mis zapatos cómo actuaría frente a un niño después de la lectura de esa observación. Y esto es debido a que de la lectura me deja claro que tengo que tener un lenguaje sencillo y claro al momento de explicarle a un niño que se encuentra ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo, frente a qué se encuentra y cuál es mi papel en ese rol al momento de involucrarlo en un proceso, porque para él va a ser un mundo totalmente diferente, una situación que desconoce. Y yo como profesional del derecho, que estoy obligado a garantizarle pues ese derecho a ser escuchado, debo de advertir que él pues se sienta lo más cómodo posible, que el juez o las personas que la van a tratar en ese momento le pueden escuchar y tienen mucho interés en querer oír qué puede decir eso. El principio del número 10 de la LEPINA, que es el ejercicio progresivo de la facultad, me va a permitir a mí poder
medir qué tipo de actividad puedo hacer para garantizarle el pleno ejercicio del derecho a ser oído. Entonces, lejos del papel del juez o del trabajador de un juzgado, o sea, ¿qué papel actuaría yo? Y la lectura lo que me deja es eso, que aparte de los 5 puntos que ya han mencionado mis compañeros, que debo de aplicar ese artículo 10 y por el principio también de la corresponsabilidad, debo de ser lo menos, adultocentrista posible, para que sea él justamente quien hable y a él quien se le escuche. Solamente, maestra. Muy bien, muchas gracias, licenciado Arevalo. Y mire qué interesante su aporte. ¿Se imaginan ustedes a un juez de paz suplente llegando a un juzgado de niñez y adolescencia? ¿Se lo imaginan? Nos ha pasado, nos pasa a diario. Un jueces suplentes que se van con la idea, llegan a cubrir 2 o 3 días. Se van con la idea de la necesidad del aprendizaje a profundidad en la materia de niñez y adolescencia. Se dan cuenta cómo en los juzgados de paz están invisibilizados los niños y el adultocentrismo reina. Se dan cuenta de la gran necesidad que tenemos en niñez y adolescencia de jueces suplentes especializados en la materia. Yo he estado presente en audiencias que es lamentable. Es lamentable ese tipo de actuaciones. No es hablar mal del sistema, es hablar la realidad. Me vuelven a ver. Le dicen al niño, bueno, me dicen a mí qué hago. Le dicen al colaborador, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le pregunto? ¿O qué es esto? ¿Por qué el niño está enfrente de mí? O miren por qué ha sentado el niño allí, saque al niño de la audiencia. Cuando la audiencia es del niño, no es de nadie más, es del niño. Ni siquiera él debería estar ahí, sino que el niño. O lo vocean. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Mira qué guapo, cipote. Qué preciosa te ves, cipota. Ay, qué chula tu blusa, cipota. Ah, miren cuántos bichos tengo ahora reunidos acá. O sea, ¿eso qué es? No es técnica, no es cumplir con estándares internacionales. Se escucha fuerte. Ustedes se imaginan ahora escucharlo ante un niño y un adolescente que ha sido amenazado y vulnerado en sus derechos fundamentales y lo que él busca es justicia de él y que no está preparado para ello. Ese es un profesional que no está preparado jurídicamente para enfrentar a la niñez y adolescencia. Así que muchas gracias por su aporte, licenciado. Licenciada Cortés, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Me parece importante el derecho del niño a ser escuchado y las medidas que garantiza, bueno, lo que dice el documento que estamos analizando, y por eso no voy a detallar mucho sobre las 5 medidas, solo las voy a mencionar, que es la de preparación, audiencia, evaluación, información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño y las quejas y las vías de recurso. Es decir, siempre que nos disponemos a escuchar a un niño, debemos tener presente las normas legales, el grado de madurez, la capacidad legal para expresar sus pensamientos. Sobre esto es importante mencionar que el artículo 94 de la LEPINA ya establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar. De igual manera, nuestra legislación establece que la opinión de estos niños tienen que ser recibidas con métodos que estén acordes a su edad. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país algunas veces se practican diligencias judiciales en las que se da la participación de los niños, niñas y adolescentes, y muchas veces ellos son revictimizados al ser sometidos a interrogatorios con apariencia de conversación. Y si bien existe una guía para el uso de las cámaras GESEL en la toma de anticipo de prueba testimonial, en la realidad, sobre todo desde el área penal, no se cuenta, por ejemplo, con un lugar adecuado para que estos niños estén en un lugar adecuado mientras llegan las partes técnicas. Y si bien en las resoluciones previamente se les hace un llamado para que se presenten media hora antes, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Los niños están ahí y no se tiene, pues, literalmente nada como para tenerlos entretenidos. Es decir, no se cumple en ese punto lo que se manifiesta en la observación. Y aun cuando tenemos instrumentos que desarrollar en este punto, aún faltan medidas que tomar para hacer efectivo el derecho de estos niños para ser escuchados en la medida o en la forma que se ha desarrollado. Muy bien, excelente, licenciada Cortés. Crítico, ¿verdad? Yo espero de ustedes, cuando lleguen allá a procesar de niñez y adolescencia, esa crítica jurídica, ¿verdad? Cuando lleguen a los tribunales, cuando lleguen a los juzgados y vean que un niño va a ingresar a una audiencia y vean esa audiencia ubicada de forma penal, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ustedes dirían?
Esa no es la forma de recibir a un niño y un adolescente, porque no lo vamos a enjuiciar, sino que vamos a procurar que este proceso sea entendible para él. Así que muy bien, licenciada Cortés, le agradezco. Esta es la forma de traducir lo que esos estándares internacionales nos dicen. Miren que a mí me ha costado 11 años entender, ¿verdad? Ir descubriendo técnicas, como les comenté el día sábado con nuestro adolescente William, que ya quedó de adolescente. Vamos a ver si en la audiencia final quiere ser nuestro adolescente, ustedes sabrán. Pero la forma en que yo lo recibo, como yo le explico, tanto al inicio como al final, cómo lo recibo, en qué ambiente lo recibo, cómo rompo todo aquello con que él ya llega, ¿verdad? Y cómo lo mando de regreso también. Eso es muy interesante. Así que muchas gracias, licenciada. Adelante, licenciada Cibrián, que también fue ejemplo, licenciada Cibrián, el día sábado. Sí, licenciada, muy buenas noches y buenas noches, Buenas noches. compañeros. Bueno, siguiendo con con lo que estábamos recordando, ¿verdad? Respecto al documento que usted nos dejó del comité, quiero recalcar pues que lo que me llamó mucho la atención que decía de que los jueces debían de específicamente mejorar el entorno, que el niño se sintiera en un entorno de confianza, que el niño sintiera específicamente, que supiera incluso, o sea, que no desconociera sobre el tema al que a él le van a preguntar. También pues el documento me llamó mucho la atención que decía sobre con respecto a que el niño también debe de sentir una persona llegada a él. Es decir, que tiene que estar ya sea un familiar o en su caso un abogado, ¿verdad? Eso es más que todo lo que a mí me llamó un poco más la atención y creo que si hacemos una comparación con nuestro país, pues quizás como una recomendación a futuro que se le podría hacer a los juzgados de niñez y adolescencia es que mejoren el entorno, que el entorno sea diferente, o sea, que sea un entorno enfocado en niños y adolescentes. O sea, creo que si ustedes saben, todos los juzgados están pintados de color blanco las paredes, otras son azules y todo. Entonces, todo eso lo vuelve a un entorno como de miedo para los niños. Entonces, quizás mejorar las oficinas, incorporar oficinas para diferentes edades. Obviamente no se va a poner a un adolescente de X edad en una unidad donde se atiende niños y le va a poner juguetes. O sea, entonces, creo que eso sí sería bueno que en nuestro país se realizara un cambio en los entornos de los juzgados para que así pues exista una mejor confianza al momento de poder ingresar a un niño a este tipo de unidades, ¿verdad? Y sobre todo pues igual incentivar a los jueces y al equipo técnico a que traten de enfocarse más en el niño, igual respetando los derechos del niño y adolescente, nada más. Muy bien, excelente aporte, licenciada Cibrián. La experiencia de mi juzgado. Dentro del mismo inmueble estamos fuera del centro judicial. Dentro del mismo inmueble está Cámara Gesell, está el Centro de Atención Psicológica y nosotros los dos juzgados. Centro de Atención, el CAPS, ¿verdad? Ustedes lo conocen, el Centro de Atención Psicológica, el tipo de usuarios que tiene. La sala de espera es compartida con el juzgado de niñez. Cámara Gesell llevan personas que están siendo procesadas, los llevan con esposas. Los niños entran y ven eso. Entonces, ¿cómo nosotros como personal tenemos que estar inventando media hora antes cómo el niño no se enfrente con eso? Entonces, la importancia que dice licenciada Cibrián, que no solamente juez, secretario, colaboradores del juzgado de niñez estén especializados en ello. Somos todos los que pertenecemos a cualquier tipo de institución y no solo al órgano judicial, sino que cualquier institución debe de estar preparada para la atención en niñez y adolescencia. Desde la administración de un centro judicial que debería de saber que la ubicación del juzgado está mal. Desde entonces. Entonces, es muy importante lo que establece licenciada Cibrián. Ya me imagino esa audiencia, ya la voy viendo, ¿verdad? Ojalá sea de forma presencial la audiencia de este grupo. Quiero ver cómo van a modificar ese contexto para nuestra adolescente, niño o niña. Y si es virtual, también cómo lo van a modificar ese contexto adverso. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Cibrián. Adelante, licenciada Garay.
Buenas noches, licenciada Jovel y compañeros. Bueno, a mí me pareció muy interesante la lectura, ¿verdad? Y en cuanto al artículo 12 de la convención, pues establece uno el principio a expresar la opinión libremente, ¿verdad? Y el otro componente a ser escuchado. Entonces, me gustó también que en la lectura pues decía de que era considerado pues este principio, ¿verdad? De opinión era uno de los 4 principios que conlleva la convención. De ahí con respecto a las 5 fases, ¿verdad? Que se establecen y que ya las mencionaron mis compañeros, pues sí, en el documento también aportaba, ¿verdad? Que es necesario para que las decisiones sean tomadas en cuenta para favorecer el interés superior del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Entonces yo quiero recalcar que si bien es cierto, es importante pues todas las fases que se cumplan, porque muchas veces y hablo quizás por mi caso personal, ¿verdad? Cuando mis papás se divorciaron, entonces si bien es cierto que pues me dijeron que a qué iba y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo estaba ya para poder rendir mi derecho de opinión, pues fue en el escritorio ahí sentadita con el secretario, ¿verdad? No fue el juez, ¿verdad? Que en ese momento, entonces fue el secretario y la demás gente pasando, y entonces yo tenía que decir con quién de mis 2 papás me iba a quedar. Entonces realmente no era un ambiente propicio en el que yo me sintiera cómoda, ¿verdad? Sin embargo, pues yo tenía que, me preguntaron que por qué, ¿verdad? Entonces en ese momento yo veía que la gente pasaba y todo, y yo así que casi bien suave le decía yo al secretario, ¿verdad? Entonces la importancia realmente que todas las etapas se cumplan. De ahí posteriormente en lo que es la etapa 4, ¿verdad? Que le tienen que informar a uno el resultado y todo eso, pues no, ¿verdad? Ahí no se cumplió porque pues yo me di cuenta hasta que posteriormente pues fue la sentencia y que mi papá me la comentó, ¿verdad? Entonces no fue, yo no sabía si lo que había dicho pues qué resultados había tenido, ¿verdad? Entonces, y me sentía yo también un poco incómoda en el sentido que si lo que yo decía, pues le podía podía hacer sentir mal a mi mamá, ¿verdad? Porque en mi caso, pues yo me quedé con mi papá. Entonces, todas esa serie de cosas, entonces la importancia que se cumplan, ¿verdad? Y también, yo también vi el video de Cristina y con lo que decía, el video que decía 1000 cosas, ¿verdad? Entonces, qué importante es que se tomen en cuenta realmente la opinión que uno tiene, porque puede ser que muchas veces uno dice, en ese caso, ¿verdad? Uno dice, ay, sí, la sentencia ya está, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me preguntan? Entonces, y muchas veces, ¿y por qué lo que ella sintió de qué decir? Porque lo usual es que en nuestro país, y creo que siempre es así en diferentes países, es que uno se quede con la mamá, ¿verdad? No se quede con el papá. Y entonces qué importante hubiese sido que en ese momento pues me hubieran dado a mí una atención para que prepararme para los cuestionamientos de la misma familia, La de tengo que todo. interrumpir, licenciada, Sí, por sí, razón sí. del tiempo, no porque me gustaría, esto da para más, pero le agradezco mucho su aporte, licenciada, muy buen aporte, y fíjense, qué interesante el aporte de la licenciada Garay. El derecho de opinión, esta audiencia de opinión es indelegable. El juez no le puede decir al secretario, vaya usted y recíbaselo allá en su escritorio. O al psicólogo, mire, recíbale usted la opinión al niño, vaya allá a la casa de él y reciba. O al trabajador social, o a la educadora, que normalmente son los que tienen mayor habilidades con la niñez y adolescencia, se cree, ¿verdad? Se supone. También es un sesgo, ¿no? Porque todo el personal es especializado. Entonces, es indelegable. Yo he estado, lo que comenta la licenciada Garay, esta semana, la semana anterior, perdón, en una audiencia de adopción, sentencia.
El adolescente, al inicio les comentaba yo, fue primera vez que un adolescente termina de darse el fallo, se pone de pie y agradece que se le diera la oportunidad y que se le escuchara y agradecía que realmente lo que él dijo se tomara en cuenta en el proceso. O sea, es impactante. Pero más impactante fue en el desarrollo de esa audiencia ver cómo los abogados, el niño en medio y los abogados, objeto a la pregunta, subjetiva a su señoría. Señoría, objeto a la pregunta, está ingiriendo la pregunta, el niño ver cómo la pelota pasaba de una cancha a otra y él en su angustia, en su inseguridad de lo que iba a pasar. O sea que no me van a dar en adopción, o sea que al que yo considero mi papá ya no va a ser mi papá. Se miraba la cara de angustia del niño. Se vio la falta, ¿verdad? La falta de profesionales que si bien hay que cumplir un interrogatorio directo, la forma, ¿verdad? La forma de esa contienda. Yo no espero de ustedes en la audiencia de opinión una contienda, ¿verdad? No espero de que quieran imponer su criterio, sino que el enfoque sea el niño, la niña o los adolescentes. El enfoque son ellos, no son los intereses de la parte, no es lo que va a decir el juez, es el niño y el adolescente. Muchas gracias, licenciada, por su aporte. Licenciada Pérez, adelante. Voy a ir un poco rápido, ya el tiempo está avanzando. Adelante, licenciada Pérez. Buenas noches, maestra, compañeros. Buenas noches, un gusto. Bastante bonito el material y hay mucho de qué hablar. Realmente 2 minutos es bien poco, ¿verdad? Sí, para todo lo que es. uno quisiera decir sobre el tema. Así es. Algo muy importante que me ha gustado es el hecho de que dice de que no solo es el escuchar al niño, sino el hecho de que esta opinión debe ser tomada en cuenta. Y aparte de eso, en la resolución se debe de dejar claro la valoración que se le dio a la opinión de este niño. Y yo considero que esto es muy, muy importante. Y aún el artículo 94 de la Lepina lo toma en cuenta, ¿verdad? Y dice de que en la resolución se debe dejar clara la valoración de la opinión del niño. Yo en mi trabajo he visto casos donde desde antes de la audiencia, el juez ya tiene, por ejemplo, a quién le va a fijar el cuidado personal. Exacto. A la hora de la audiencia viene y dice este niño, no, yo quiero estar con mi papá, pero ya está adelantado el criterio. Así es. Y he visto cómo el niño patalea y patalea que se quiere ir con el papá y la otra lo lleva arrastrado y he escuchado cuando el juez dice, no se va a morir por estar llorando. O sea, falta esa sensibilización realmente. Exacto. En muy jueces, bien. En secretarios y en todo, y realmente está muy bonito el material, quizás es eso en lo que quiero hacer hincapié. Excelente, licenciada Pérez, aporte relevante porque ¿se va a tomar en cuenta la opinión del niño? Sí, se plasma en la resolución. ¿No se va a tomar en cuenta? También se plasma en la resolución. De allí la necesidad de entrelazarlo con el análisis del interés superior del niño, aquel que vimos el día sábado, ¿verdad? No solo decir, como dice licenciada Pérez, en nombre de la República de El Salvador y en virtud del principio del interés superior, entregues el niño a su madre. El niño va a estar bien con su mamá. ¿Qué resolución es esa? No está conforme a estándares internacionales, no está conforme a normativa nacional de protección integral a la niñez y adolescencia. Nulo. ¿Verdad? Entonces, ahí la importancia de entrelazar el derecho de opinión y el principio del interés superior. Más que sensibilizarnos, ojo, es concientizarnos, ¿sí? Ser conscientes que niñez y adolescencia no es juego, no es romanticismo, nada de eso, nada de lo que se escucha alrededor. Que son los de la Lepina. No, amor, si nada, puedes ayudar a nada de eso. Creo que tienen un micrófono activado. Esto es serio, esto es formal y esto es conforme a estándares internacionales. Así que muy bien su aporte. Muchas gracias, licenciada Pérez. Adelante, licenciada Morales. Buenas noches, maestra y compañeros. Bueno, retomando sí lo que decían las compañeras que me han antecedido, me llamó mucho la atención con relación a la observación general número 12 en cuanto a las medidas para garantizar esta opinión de los niños, y es cuando se trata de las quejas, vía de recurso y desagravio.
porque si bien es cierto, se va a garantizar el derecho de opinar y de escucharlo al niño, pero también es importante, y creo que esto muy poco se conoce, en que el niño sepa si en realidad ha sido en cuenta la opinión que él ha dado, o si ha pasado desapercibido la opinión que él ha hecho y que por lo tanto él considere que se le ha vulnerado algún derecho. Por lo mismo que usted manifiesta, que muchas veces hay abogados que se ponen más de parte de los padres y se ve a la persona como que fuera, digamos, una madre muy buena, pero en realidad el niño es el que convive y él sabe bien qué es lo que sucede en su casa. Y a pesar de que él haya dado su opinión, pero no se ha tomado en cuenta. Entonces él considera que se le ha vulnerado su derecho porque no se le ha escuchado. Entonces es bueno conocer esta garantía porque los niños deben de saber que tienen derecho a aplicar este recurso y por lo tanto tienen que explicársele cómo pueden hacer ellos para recurrir o a dónde pueden ellos acudir para que también tenga derecho a esta vía. Como lo dice el artículo 5 también de la LEPINA, ellos son sujetos plenos de derecho y por lo tanto pueden tomar en cuenta también para tener acceso a procedimientos de apelación cuando ellos consideren su derecho violado. Solamente. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Morales. Fíjense qué interesante el aporte de la licenciada Morales. La falta de preparación en el área jurídica en materia de niñez y adolescencia. Ya les comento por decirlo de un tipo, de un lenguaje común, papelón, ¿verdad? Al enfrentarnos a niñez y adolescencia, papelón, por la falta de preparación, por la falta de especialización en niñez y adolescencia. El acto de recibirle la opinión a un niño forma parte del debido proceso. No se trata de minimizar, porque desde el momento en que decimos, ay, es niñez y adolescencia, o sea, es un niño, estamos vulnerando sus derechos. Es un niño, yo no tengo por qué estar preparado para él. Yo mejor me intereso en las partes, ¿verdad? En los abogados. ¿Cómo va a ser su interrogatorio? En el interés de la mamá, en quedar bien con el papá. No. Eso no es niñez y adolescencia. Por eso yo me refiero a un papelón, ¿verdad? A esa falta de especialización, a esa falta de ser profesionales jurídicamente en materia de niñez y adolescencia. Y que en toda área nos lo vamos a encontrar, sí, en toda área nos lo vamos a encontrar. Que en vigilancia penitenciaria no nos podemos encontrar con niñez y adolescencia. ¿Alguien que me comente? Vamos a ver, en vigilancia penitenciaria, ¿creen que nos encontramos con niñez y adolescencia? ¿Con usuarios niñez y adolescencia? Pueden comentar, abran el micrófono. Buenas noches, compañeros y Sí. maestra. La verdad es que sí, en vigilancia penitenciaria Muy bien. se llevan la ejecución de la pena de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. Me he fijado que todavía hay fiscales y defensores adscritos por lo menos a los juzgados de vigilancia penitenciaria aquí en San Salvador, cosa que está muy mal hecho porque estas personas no se han sensibilizado, sino que ven más que de todo como algo genérico y solo una pasapapeles y no están realizando su verdadero papel, que es estar juntamente con los equipos multidisciplinarios para estar evaluando la reincorporación del joven que está en conflicto con la ley hacia la sociedad, sino que solo están viendo de darle al niño o niña adolescente pues una salida alterna al internamiento, cosa que a mi criterio está muy mal. Muy bien, muchas gracias, licenciado Matamoros. Sí, ¿verdad? En ejecución de medidas al menor también lo vemos, pero también en vigilancia penitenciaria. ¿Cuántos niños y cuántos adolescentes desean visitar a sus padres en prisión? ¿Cuántos jueces de vigilancia penitenciaria reciben cartas de niñez y adolescencia pidiendo autorización? Está bien, licenciado Sarabia, no tenga ninguna pena. Pidiendo autorización para poder visitar a sus padres en prisión. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle la atención a esa niñez y adolescencia? ¿Sí? Ahí viene la especialización y la exigencia de conocer sobre niñez y adolescencia y esos estándares y esta normativa nacional. Muchas gracias, licenciado Matamoros. Licenciada Calderón, adelante. Luego voy también con usted, licenciado Matamoros y licenciado Ferrer. Adelante.
Buenas noches. Primero, sobre el video que estaban comentando, a mí me llamó mucho la atención. Una frase que mencionaba la niña, que adultos se es durante mucho tiempo, pero niña solo una vez y a ella le estaban robando, estaban vulnerando ese derecho y robándole ese tiempo. En cuanto al documento, como mencionaban las medidas para garantizar, yo siento que tiene mucho que ver también las condiciones para escuchar a los niños, que mencionaba que es voluntario, respetuoso, debe ser pertinente, transparente, adaptados a los niños, incluyentes, apoyados en la formación, seguros y atentos. Entonces, eso es lo que estaban hablando las compañeras anteriormente, ¿verdad? Y los compañeros, de que debe de adaptarse el lugar en donde se va a hacer la escucha de los niños. Y qué importante es este derecho de escuchar al niño o adolescente, porque tiene que ver también mucho en cuanto a determinar el interés superior en la decisión que van a tomar las autoridades judiciales, ¿verdad? Y que también en base a este derecho de ser escuchado, también se le está potenciando los derechos como la vida, la integridad física, la libertad de expresión, acceso a la información, etcétera. Y ahorita que usted mencionaba sobre cartas de que hacen los niños para poder ver a los padres en las cárceles, me recordó que tuve también, leí la sentencia que usted subió de la sala en donde, qué bien el habeas corpus. El habeas corpus, el habeas corpus, en donde pudieron tomarle eso que la niña quería, que no le habían hecho un buen desempeño, una buena decisión a la madre, y ella por medio de un correo se le hizo ese derecho de tomársele la opinión, ¿verdad? Solamente eso. Muy bien, muchas gracias, licenciada Calderón. Sí, esa habeas corpus, léanla de principio a fin. Esa habeas corpus la tienen que leer el sábado, la vamos a comentar a profundidad. Así que muchas gracias, licenciada Calderón. Importante el aporte de ella. No quiere el niño, la niña o el adolescente opinar, pues no quiere. Que la vamos a obligar, que la vamos a exigir, no podemos. Que sí, ¿verdad? Buscar los mecanismos, las formas para cambiar ese ambiente tan adverso, el contexto, aplicar todas nuestras técnicas antes que ingrese para dar la opinión. Pero si no quiere, no quiere. No lo podemos obligar. Eso no es algo forzado. Adelante, licenciado Matamoros, con su aporte al foro. No sé si licenciado Matamoros, nuevamente. Sí, muy buenas noches. Okay, brevemente, en honor al tiempo. En la Fiscalía, pues actualmente en la oficina de la Sultana, pues hay una área que se llama área lúdica. En esta área, no tenemos acá en Santa Ana, licenciado. Sí, yo creo que solo en San Salvador hay. Bueno, sí, en esta área se encuentra un psicólogo, un trabajador social, un educador, un médico y un abogado. Muy bien. Todos estos se conjugan para poder atender a los niños, niñas y adolescentes, niños víctimas y niños testigos. Una cosa muy importante. No solo tenemos que ver el tema de la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los temas de niñez y de familia, sino que también acordémonos que la niñez se enfrenta a procesos civiles, a procesos administrativos, en fin, todo proceso en el que un niño se vea afectado tiene que ser escuchado. No digo que tiene que recibir su opinión porque tiene que ser escuchado, porque de la escucha se toma en consideración los argumentos que éste diga. Ahora pasó algo muy raro. Estaba esperando el microbús y de repente salió una niña chiñando otro niño. Y del área lúdica, y le digo yo al vigilante, la niña quizás ha sido víctima de algún tipo de violación. Y efectivamente me comentó el vigilante, sí, esta niña fue víctima de un abuso sexual. Entonces aquí podemos ver que la niña estaba siendo preparada para una futura audiencia. ¿Por qué se hace en esta área lúdica? Porque lastimosamente los juzgados de sentencia de San Salvador en el tema penal ordinario, pues no tienen la capacidad, no tienen las áreas lúdicas para poder intervenir a un niño o niña adolescente en un tema así de escuchar su opinión. Muy bien, licenciado. En razón del tiempo. Este tema es interesante, ya ven por qué soy tan apasionada yo en niñez y adolescencia, pero muy interesante lo que dice el licenciado Matamoros. En Santa Ana no tenemos nada lúdico.
material desde el 2011 nos lo han entregado. ¿Qué hacer? Los murales, nosotros, están las manos de nosotros, coloreados de nosotros. Los mismos niños les pedimos que hagan dibujos. Están colocados en las paredes dibujos de los niños. Libros que recolectamos entre nosotros, colores que recolectamos entre nosotros. O sea, no es justificación el no tener algo lúdico como para no brindarle la atención a la niñez y adolescencia. Tenemos que buscar la forma. Como yo les digo, ¿verdad? Los estuches, los juguetes, ahí andamos recolectando juguetes, ¿verdad? Siempre. Entonces, es una forma de darle prioridad, esa consideración primordial a la niñez y adolescencia. Adelante, licenciado Ferrer. Me gustaría extenderme, ¿verdad? Este tema es muy interesante. Adelante, licenciado Ferrer. Muchas gracias, Sí, licenciado Matamoros. sí, maestra, compañeros, buenas noches. Sí, concretamente me llamó la atención el hecho de que en la introducción de la observación recalcaban que el artículo 12 de la convención era un paso sin precedentes, lo cual me parece curioso de que en la declaración de derechos del niño no hubiera mencionado el derecho de opinión. Sin embargo, en cuanto a la observación, también me es llamativo la relación que tiene el derecho de opinión, a mi criterio, con el interés superior del niño en situaciones que les atañen en referencia a su entorno cercano, como lo son los divorcios o las separaciones. Esas son situaciones que de una forma u otra siempre están afectando de forma psíquica e intelectual a la niñez y adolescencia. Y es precisamente por esas situaciones que ahora a través de la LEPINA y del Código de Familias que se establece el derecho de opinión y también por la Ley Procesal de Familia, el derecho de opinión y a ser escuchado en situaciones como esta, como la son el divorcio, también en situaciones en las que se disputa, más bien se controvierte el quid y guarda personal, porque también para que yo, a mi criterio, para una, digamos, un eficiente trato con niñez y adolescencia, tanto jueces como abogados deben estar más capacitados para tener más tino en cuanto al trato a niñez y adolescencia, incluso en sus sentencias. Incluso cuando... Lo debo de interrumpir en razón del tiempo, licenciado Ferrer, pero ha dado un aporte interesante, la fundamentación de la sentencia, ¿sí? Sentencias hasta en latín. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro idioma? Además de eso, ¿será entendible para un niño en latín? Para una familia que ya sabemos cómo es la situación de nuestras familias salvadoreñas, ¿será entendible el latín sin su debida traducción? Muy bien, muchas gracias, licenciado Ferrer. Muy buena crítica. Adelante, licenciada Castanet. Gracias, maestra. Buenas noches y buenas noches a todos. Con respecto al material, me parece muy interesante cuando mencionaba las medidas que ya todos los compañeros hablaron, pero al respecto de las quejas, vías de recurso y desagravio, qué importante es que los niños puedan saber que lo que sucede en esa audiencia no es como el punto final, sino que todavía ellos tienen la opción de poder continuar el proceso si se siente que algo no está como favorable y ahí es como lo importante de poderles explicar que sí hay algo más que hacer, es decir, que ese no va a ser el fin del mundo, porque más que todo con los adolescentes que sienten que esa resolución final o que esa decisión ahí va a ser como el punto final, que es en la edad más controversial y más difícil también de llevar, además de las experiencias que les ha tocado vivir, creo que es importante mencionarles esto. Y me llama mucho la atención que cuando el material menciona este contexto, también menciona que esta capacidad de los niños de poder quejarse, de poder apelar, tendría que ser una actitud como disponible para cualquier situación donde los niños estén expuestos. Y hace la mención de las escuelas y más adelante habla de todos los ámbitos sociales. Y también me llamó mucho la atención que el material menciona que los niños tienen el derecho de brindar su opinión con respecto a los centros de acogimiento, porque muchas veces es en estos centros
donde los niños sienten que no son escuchados. Tuve la oportunidad hace un par de tiempo de estar en una toma de opinión de una junta de protección con un niño dentro de un centro de acogimiento, y como estas se programan periódicamente, pues no se había podido, o sea, no había tocado como la siguiente ocasión, pero cuando llegó él estaba tan feliz de ver a los miembros de junta, porque les decía, yo creí que yo me había olvidado, aquí nadie me escucha, yo me quiero ir con mi hermano y yo quería que ustedes vinieran para que ya me tuviera que ir. Esa Entonces, es nuestra realidad. pero Excelente. eso, Tengo que interrumpirla, licenciada esos, Casanova. ok, gracias, Pero maestra. ilustró la realidad. Esa es la realidad. Los niños no se sienten escuchados, los adolescentes no se sienten escuchados en cualquier ámbito. Así que muy bien, licenciada Casanova, licenciado Bautista, adelante, y luego licenciada González. Les pido tomarnos el tiempo, ¿verdad? Por los compañeros que aún no han tenido la oportunidad, pero realmente el tema se presta. No tengo ningún inconveniente que quien se quiera desconectar se pueda desconectar. Es entendible los compromisos que tenemos, pero démonos el tiempo de escuchar y seguir enriqueciéndonos juntos sobre este tema. Adelante, licenciado Bautista. Hola maestra, buenas noches y compañeros. La verdad que el derecho de opinión de los niños es un derecho bastante fundamental, y como lo dice el material, es un precedente, forma un precedente en todos los ámbitos internacionales, en todas las convenciones. Cabe mencionar que del derecho de opinión también nace lo que es el principio o aquella capacidad progresiva que tienen niños, niñas y adolescentes, porque mediante esta opinión es que vamos a saber todos los aspectos que él puede desarrollar intelectualmente. También es de mencionar lo que se dice, ¿no? Yo tuve la oportunidad, antes de entrar a la fiscalía, de presentar un proceso abreviado sobre una autorización de pasaporte, y yo solicité la opinión de la adolescente, y me pareció, bueno, terminó siendo un proceso contencioso al final, porque en este caso la abogada no quería que se escuchara a la niña, perdón, a la adolescente, porque decía que no estaba en la capacidad y que ella no iba a entender lo que era un pasaporte y todo. Entonces, nadie se lo había explicado. Pues correcto. Entonces yo tomé la palabra y se lo dije, o sea, la jueza, que no debía de obviarse ese derecho que tiene ella, porque debería de ser escuchado. Pues, muy solamente. bien, muchas gracias, licenciado Bautista. En razón del tiempo me gustaría más, pero miren qué interesante el aporte. Yo puedo darles miles de razones. Está en ustedes la apertura que tengan en niñez y en adolescencia. Así como se tiene la apertura en penal, procesal penal, vigilancia penitenciaria, civil y mercantil, familia, etcétera. Yo les puedo dar miles de razones. Pueden ser bien recibidas, no recibidas, ¿verdad? De acuerdo a la empatía que uno genere con el enfoque del estudiante. Pero independientemente de eso, está en ustedes la apertura en ser agentes de cambio, en ser especializados en niñez y adolescencia que se exige en cualquier materia. ¿Cómo evaluar la capacidad de un niño? Yo veo una película, no me pregunten el nombre ahorita porque no me recuerdo el nombre. El juez le decía al niño, rézame el Padre Nuestro. El niño le rezó el Padre Nuestro. Entonces el juez dijo, no, si se sabe una oración, ya me vas a ver a mí de explicar lo demás. Sabe, se puede memorizar, sabe lo demás. ¿Cómo he visto yo jueces que hacen? Por ejemplo, les preguntan, he escuchado yo varias veces sobre caricaturas, generalmente donde está la figura de papá y mamá. Les preguntan de los Picapiedras, que es como la más común, ¿verdad? En nuestra realidad. ¿Conoces a Pedro Picapiedra? ¿Conoces a Vilma Traca? Cuéntame cómo se llama la hija. O sea, la manera es cómo enfocan ellos las relaciones, ¿verdad? Si se tiene esa duda, si se tiene esa espinita, si los niños, ¿verdad? Ya tienen ese desarrollo evolutivo de sus facultades para otorgar su opinión. Algunas veces de simple vista, como yo les digo, ellos tienen ya la capacidad, la experiencia de 11 años que está muy chiquito el niño está en brazos, no. Pero hay técnicas, también lo hay. Así que adelante, licenciada González, y les puedo dar miles de razones y miles de técnicas. Está en ustedes la apertura, la creatividad y los formatos amigables que ustedes puedan y, ¿verdad? La apertura para generar competencias.
Adelante, licenciada González. Buenas noches, compañeros. Ya en aras del tiempo para todos Sí. no descansar, solo va a ser breve. Yo, previo a la clase, estábamos hablando con la maestra y el tema es bastante interesante y bonito, como la observación número 12 hace el desglose de las 5 como directrices que tiene que tomar la opinión. Pero acá casi todos hemos hablado de cuando estamos en controversia, en conflictos, pero también en la jurisdicción voluntaria, por ejemplo, por mutuo, nos instalan las audiencias porque quieren escuchar al niño. Y en el caso de que le dio de la jueza de Zacatecoluca, le explicaba yo ahí, que ella decía que ella escuchaba hasta los recién nacidos, decía, pero en mi ignorancia en aquel entonces decía, ¿y cómo va a escuchar a un recién nacido? Que llore nada más. Pero ya en la clase del sábado pudimos ver que la maestra dijo, pues en este caso la opinión es observarlo, mirar que todo esté de acuerdo al crecimiento y al nacimiento del niño, ¿verdad? Entonces, ahora también un reto grandísimo para nosotros. Ya vimos las carencias que tenemos. Pero yo, por ejemplo, tuve un niño que yo le contaba que hacía trámites migratorios y llegó un niño al Juzgado de Familia San Vicente. El niño tenía déficit de atención y autismo. Exacto. La jueza no le pudo tomar la opinión, la jueza de familia. Pero no pudo le verificar condiciones. Ajá. Podría haber verificado. Y no le podía decir, ahora me imagino yo, para una persona con discapacidad visual, para una persona con que no puede hablar. Entonces, todas esas, en este caso es la visual, ¿verdad? Entonces, como mi aporte, porque sí, todo hemos visto en cuando tenemos casos contenciosos, pero también nos piden opinión en los casos de jurisdicción voluntaria, diligencias de mutuo, o cuestiones de los niños realmente que pues, la expedición de pasaporte, a veces que los papás no tienen, no los encuentran, no para desconocidos, vamos a la procuraduría, de alguna manera el niño puede expresarse ahí también. Exacto, y también los papás mienten para hacer los procesos ágiles, mienten y dice, pues al niño hay que informarlo. Exacto, la injerencia. Y créanme, licenciada González y compañeros, el niño va a decir, el abogado me dijo. El niño lo va a decir, el abogado me dijo, mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Licenciado Rivera, muchas gracias, licenciado González, por su aporte. Creo que falta el licenciado Rivera, ¿verdad? También licenciado Matamoros, tiene la manita levantada, no sé si algo más, no. Licenciado Rivera, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, con respecto a lo último que dijo la compañera Roxey, pues hablando de la experiencia en Cámara GESEL, se da... Muy bien, licenciado Rivera. Eso quería escuchar yo de usted. Sí, lo que sucede es que tenemos mucho, y con el debido respeto, no es mi intención de difamarlo, pero hay mucho juez que llega y con todo respeto no saben nada que es una cámara GESEL. Exacto. Quieren que estén, ¿para qué lo entran al niño al cuarto? Dicen, ¿por qué no lo hacemos aquí? Yo necesito estar viendo los gestos y quiero ver cómo reacciona cuando me mira. Estoy en el área penal y lo que usted dijo sucede cuando son interinos, sin menospreciar. Pero no es la realidad, es la realidad, exacto. El artículo 106, ¿verdad? Establece de que en el 10 y las letras establece de que el interés superior debe de prevalecer en todo el proceso penal. Y también el 305 del anticipo de prueba tiene que ser primordial siempre. Y abonado con el 213 siempre del Código Procesal Penal, donde establece que los niños debe de ser un interrogatorio sencillo y adaptado a ellos, en consonancia con, bueno, con la observación número 12, que en todo proceso, siendo así de que a un niño cuando solo por el simple hecho de ver el microbús de traslado de reo, ya no quieren entrar. Exacto. Lo debo de interrumpir, licenciado Rivera, pero yo le agradezco su participación, excelente cierre de este foro. Déjenme decirle, 11 años, licenciado Rivera, que yo sé que no tienen que ver el pick-up de traslado de reos, los niños y adolescentes al llegar al inmueble donde les comento cómo es el contexto, ¿verdad? 11 años descubriendo eso. Los invito, ¿verdad? Les hago un llamado, les agradezco también el interés en niñez y adolescencia. Ojo, esta niñez y adolescencia no solamente es de un juzgado especializado, ya pueden ver, el licenciado Rivera también nos lo comenta en penal, en oficinas particulares, en centros de educación, etcétera, etcétera, en cualquier tipo de institución. Lo que debemos de desarrollar, ustedes me preguntarán, usted me dice que tengo que ser agente de cambio, que tengo que ser especializado, pero ¿eso qué se refiere? Se lo voy a decir en palabras sencillas
Es como sabernos de memoria un código. Es así. Es tener ese colmillo. Es tener esa amplitud de visión que si está un niño y un adolescente, que está ese rango, una persona con dignidad humana ante mí, que la ley ya me dice que es niño o adolescente, yo tengo que tener ese colmillo, ese conocimiento, esa visión para otorgarle protección integral, porque si no, el proceso es nulo. Todo lo que yo estoy haciendo es nulo, es contrario a la ley y lo más importante, contrario a estándares internacionales, a derechos humanos. Así que les agradezco su participación en este foro. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y los veo el día sábado. Continuamos con el derecho a la opinión y los dejo con algo, ¿verdad? Que se vayan pensando, que creo que ya les comenté. A nuestra niñez salvadoreña le han preguntado acerca del COVID, le han preguntado cómo debe de ser atendida ante esta pandemia mundial. Así que feliz noche y los espero el día sábado. Muchas gracias por su participación. Licenciada García. Buenas noches. Buenas noches, maestra y compañeros. Buenas noches, licenciada García, dígame. Los demás se pueden desconectar, no tengo pena. Dígame, licenciada García. Sí, solo faltaba mi participación, lo siento. Sí, licenciada, ¿verdad que había bajado la mano? No. Sí. Ah, ok. Adelante, licenciada, yo aquí estoy para escuchar. Bueno, No tengo ningún inconveniente. mire, fíjese que yo más que todo lo que entendí de la observación número 12 es que nos plantea que el derecho del niño a ser escuchado se trata de una participación que no se agota en una o dos actuaciones, sino que debe entenderse como un proceso con permanencia en el tiempo. Escuchar a los niños y facilitar su participación no debería de ser una dificultad extra, o sea, que no se sienta una carga como para el juzgador o para todos los operadores de justicia, sino que debe de ser o formar parte fundamental de un sistema que protege y que reconoce efectivamente sus derechos. El derecho también de ser oído del niño y a que su opinión sea tomada en cuenta se vincula estrechamente y debe ser interpretado en consonancia con otros dos principios bien importantes que están también consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que son, como los estuvimos viendo, el interés superior de la niñez y también el de la autonomía progresiva. Estos se encuentran recogidos obviamente en esta misma convención, ¿verdad? Y pues estos elementos deben convertirse no únicamente en necesarios, sino que en indispensables. Eso es lo que entiendo yo, que esto no debe de ser algo como para el juez, como que se le olvida porque hoy sí lo hago, mañana no, sino que debe de ser una parte primordial, ¿verdad? Entonces, el derecho de los niños a ser oídos definitivamente debe ser un proyecto que se mantenga en el tiempo. Eso es más que todo lo que yo entendí. Excelente, licenciada García. Y mire qué interesante. Cuando ya hagan el trabajo en grupo, ustedes que se han quedado conectados, manifiesten esto que acaba de decir licenciada García, cuando ya estén preparando la audiencia de opinión. Dentro de un proceso que solo una vez hayamos cumplido con darle el derecho a la opinión al niño, ya no se nos va a anular. Ojo, no. Porque dentro de un proceso pueden haber varias decisiones, varias resoluciones del juez que requieren que escuchemos a la opinión del niño o del adolescente. Entonces, pueden ser que se den varias audiencias de opinión. La ley no nos dice que sea solo una, sino que pueden ser varias. Y también interesante, eso día a día también nos puede a veces hacer incurrir en el error de que no hay necesidad de opinión. Nos puede pasar, nos ha pasado, yo les digo, juzgado especializado en niñez y adolescencia con 11 años de experiencia ha pasado, que ojo, más de alguno de los 11 personales especializados tiene que decir, creo que me quedé sin internet, no sé, tiene que decir, ojo, aquí no hay opinión del niño y del adolescente. Ese día a día nos lo puede llegar a pasar. Así que muchas gracias, licenciada García. Por poco se me queda fuera, licenciada García. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, licenciado Rivera, licenciada María Magdalena y licenciada Cortés. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Rivera, ya me informaron su situación. No se preocupe, yo ya tomé nota. Le agradezco mucho, es por la situación. Sí, no se preocupe. Espero su aporte penal siempre. Sí, claro, que gracias. también a mí me gusta penal. Yo vengo de penal juvenil. Muy bien. Bueno, feliz noche, un gusto. Noche, maestra.